Listo. O se eliminan a corto plazo esas directrices y cualquier cosa parecida para volver a algo parecido a las medidas de recuperación económica de Franklin Roosevelt, o la autodestrucción económica de los Estados Unidos será pronto inevitable. Ok, solo esto, solo con esto tenemos suficiente. Abordar qué es lo que hizo Franklin Roosevelt, que hace referencia a la RUSH. Voy a compartirles ahora un poco de lo que se hizo en el periodo de Roosevelt. Me dice por favor si se ve. Aquí está. Bien, ¿se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. Sí. Gracias. Muy bien. Este tema de la economía física, que inclusive tenemos una clase que dio también Carlos Julio, que espero la podamos subir pronto. Dentro de esta discusión de Franklin Roosevelt, que siempre hace referencia a la RUSH, tenemos el periodo de la Gran Depresión. Hay varios libros que yo recomiendo mucho, que de hecho podemos aprovechar que están en español. Estos libros de historia del periodo de Roosevelt, de Schlesinger, así se llama este historiador, que inclusive estuvo en uno de los periodos de gobierno de Roosevelt, se llama Schlesinger, que son libros más o menos grandes, pero que va desarrollando la idea de cómo se llevó a cabo el periodo de la Gran Depresión hasta el proyecto de infraestructura y todo lo que construyó Roosevelt. Entonces tenemos que en ese periodo de la Gran Depresión, Franklin Roosevelt entra a los Estados Unidos en 1932. Ahorita vamos a ir abordando esta parte, solamente quiero ubicarnos aquí. ¿Qué es lo que pasaba en la crisis de 1929? El desplome financiero, el estallido de la burbuja financiera, la especulación de las bienes raíces, sobre todo porque aquí estaba pasando algo parecido a lo que ocurre ahora, que si ustedes ven lo más común que está ocurriendo en los medios, YouTube y demás, es esta idea que le están dando, sobre todo a la población, yo veo más joven, de volverse ricos sin esforzarse, ¿no? Volverse ricos sin trabajar. No es que digamos que hay que trabajar de sol a sol. La RUSH tiene un concepto del trabajo que es muy diferente al trabajo de todo el día ganando poco dinero, sino de la eficiencia. Pero ahora se hace creer que tú puedes solo tener dinero, meterlo a la bolsa y después sacarlo y volverte millonario, ¿no? En este periodo de la Gran Depresión de 1929, se dio un colapso porque a la gente se le convenció de invertir en la bolsa de valores, y algo que es de lo más volátil y de lo más inseguro precisamente es la bolsa de valores, porque no está controlada, no está regulada, no pagan impuestos. La especulación no paga impuestos. Nosotros sí. Nosotros cuando comemos, cuando hacemos todas las actividades que se hacen en una economía, pagamos impuestos. Nosotros pagamos muchos impuestos y no es que está mal, eso es correcto, porque de alguna forma estos impuestos vienen a ser ese flujo que se puede inyectar también a la economía o crédito y demás. Pero el punto es que la especulación no lo hace. Bueno, dentro de esto se convenció a la población en ese periodo de que podían invertir en la bolsa y volverse millonarios. Y de repente cuando se da el crack financiero y todo eso se cae porque era una fantasía, entonces la gente pierde todo, ¿no? Es el famoso que se aventaban de los edificios porque se suicidaban, ¿no? Habían perdido todo. Cuando entra este periodo de 1929, se van a la bancarrota declarada, porque había más bancarrotas, 341 bancos, de la bancarrota declarada. ¿De dónde he sacado yo toda esta información más a detalle? De este libro de Arthur Schlesinger. Es un libro que está en inglés, pero también está en español, hay que aprovecharlo. Muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, las familias pierden los ahorros de toda su vida precisamente porque se da
un cierre también bancario, hay un crack financiero. La bolsa de Chicago cierra por primera vez, es decir, todo se paró, hubo un descontrol del sistema financiero. Y podemos ver más detalles, no vamos a ver ahora cada detalle, pero también lo podemos hacer con documentos que hay, por supuesto, del Instituto Schiller. Y yo aquí en esta parte de abajo quise poner el proceso de Hitler en Alemania. ¿Por qué? Porque esto de verdad que uno lo debe de ver como una contraposición histórica. Por un lado, tienes a Roosevelt en los Estados Unidos, en el mismo periodo que entra Hitler a Alemania, que imponen a Hitler en Alemania. Y la diferencia de cómo se aborda la economía es impresionante. No es solamente una cuestión de método económico, sino de concepto de la vida del ser humano. Cómo lo aborda Roosevelt y cómo lo aborda, por supuesto, todos los banqueros que financiaron que Hitler se impusiera en Alemania. Tenemos el fascismo en Alemania y tenemos el desarrollo con Roosevelt en los Estados Unidos en el mismo periodo. Para mí esto es impresionante, o sea, me parece impresionante. ¿Por qué? Porque es en el mismo periodo del otro lado del mundo y podemos contraponer estos dos conceptos de la vida sagrada del ser humano. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo empezó la crisis del 29 en los Estados Unidos? Déjenme hago un poco más grande porque es muy pequeño. La caída, como les decía, la caída de la bolsa del 29. En el 31 se fugaron 725 millones en oro. También esto lo va narrando Schlesinger muy bien, con nombre, punto y seña de quién es, cómo se hizo esa fuga. Quebraron 20% de los bancos en los Estados Unidos, retiros de pánico. La gente sabía que había un crack y entonces empezó a sacar su dinero en cierto periodo, porque después simplemente no podían sacar nada, porque no había nada y los bancos cerraron. Bancos regionales retiraron el dinero, la producción de acero cayó 59%, casi 60%, es muchísimo. Tenemos la producción de autos, cayó el 65%, el cierre de más de 15 bancos estatales, los salarios no podían ser cobrados, simplemente no había esa liquidez. Y por supuesto empieza el saqueo, el hambre, el proceso de depresión, la pérdida de las granjas, algo que narramos mucho es Schlesinger, es como las granjas, los dueños de las granjas las perdieron, simplemente no podían pagarla y esto tuvo una consecuencia en la producción de alimentos. También, cuando entra Roosevelt, así es como estaba la cosa en el 29. Hay una versión que es la que se enseña en las universidades a los jóvenes, o la que nos enseñaron en algún momento, si podemos recordar lo que nos contaron de la Gran Depresión. Lo que les dicen es que fue en realidad por el exceso de producción. Eso es lo que se dice, que hubo un exceso de producción, lo cual es totalmente erróneo, porque no se toma en cuenta cómo funcionaba el sistema de especulación, el sistema de todas las apuestas, como lo vimos hace rato. Bueno, ¿qué es lo que hace Roosevelt? Roosevelt llega al gobierno en los Estados Unidos y empieza una reorganización a los 3 días que llega al gobierno de los Estados Unidos. Lo primero que hace, un segundito, lo primero que hace Roosevelt es una ley bancaria de emergencia. El 9 de marzo. Roosevelt entra el 3 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos. El 9 de marzo es una reorganización de la ley bancaria. El 31 de marzo, la creación de los cuerpos de conservación civil, los CCCs, que esto es muy importante, es algo que también el gobierno de nuestro presidente aquí en México, López Obrador, ha querido imitar de alguna forma. ¿Sí se ve esta parte? Sí. ¿Qué son los cuerpos de conservación civil? ¿Que eran que una especie de ingeniero o qué? Ahorita vamos a abordar eso. También les voy a poner una fotito ahí de los cuerpos de conservación civil.
porque este fue un proyecto muy importante. Bueno, hace los cuerpos de conservación civil, el 12 de mayo, la Ley Federal de Socorros, el 18 de mayo, Ley de Administración del TVA, del proyecto del Valle del Tennessee, todos los proyectos de infraestructura de alto nivel en ese periodo, que gracias a estos proyectos se permitió esa reconstrucción de los Estados Unidos. El 27 de mayo, la Ley de la Verdad de los Valores, el 16 de junio, la Ley Bancaria Glass-Steagall, que esta es una, como ustedes saben, de lo que más ha defendido el Instituto Schiller, el movimiento de la Rouge, que se regrese a la Ley Glass-Steagall, que lo que hace es dividir. Ahora todos los bancos, cualquiera tiene un banco y puede funcionar como banco, pero también tomar el dinero de la población para apostar sin la autorización de la gente. Entonces, debe de haber una división de la banca comercial y la banca de inversión. Esto es muy detallado, ustedes también lo pueden ver en el material del Instituto Schiller. Podemos darle una clase específica a Glass-Steagall porque sí, es más grande el tema de Glass-Steagall. Pero en general quería comentarles que lo que hace Roosevelt es, entra el 2 de marzo, tiene una reunión con los banqueros y simplemente no llegan absolutamente a nada, despacha a los banqueros y lo que dice es vamos a hacer un feriado bancario. Vamos a dividir a los bancos en 3 niveles. Los bancos que simplemente ya no pueden funcionar, están en bancarrota y no vamos a salvarlos. El segundo, ese era un primer nivel. El segundo nivel son los bancos que pueden ir funcionando sin que inyectemos liquidez, sin que les demos dinero. Y el tercer nivel son los bancos que pueden seguir funcionando, pero con una inyección. Pero estos son los bancos que más importaban. ¿Por qué? Porque estos bancos es donde la gente podía acudir para poder volver a pedir ese crédito para salvar las granjas, para salvar sus casas, para poder tener el dinero para lo que necesitaban cada día. Y hablamos de cada día de comida, simplemente comida. Entonces, eso es lo primero que hace Roosevelt, es decir, el problema aquí es el sistema bancario. Entonces, entra esta reorganización del sistema bancario, como yo les decía, los 3 niveles del sistema bancario en 1933, y Roosevelt sabía lo que estaba llegando, porque él entra el 2 de marzo, y después de este periodo, inmediatamente 2 días, empieza esta reunión del feriado bancario. Tenemos después esta parte de los cuerpos de conservación civil. Esto es muy interesante porque es algo de lo que podemos hacer también nosotros en términos organizativos, de hablar con otros jóvenes, ¿por qué es tan importante? No es porque sea el pilar del movimiento, el trabajo con los jóvenes, no es lo único, pero sí es muy importante porque si estos jóvenes que se están formando en las universidades les hacen creer que el Estado Nacional es basura, ese es el problema, que las universidades públicas que están formando a estos jóvenes que después van a liderar esas instituciones públicas del Estado Nacional, tienen una idea, han sido tomados con la idea de que el Estado no sirve, que el problema es el Estado Nacional. Una cosa son los gobiernos corruptos o los gobiernos que en realidad no sirven para nada, sí. Pero el Estado Nacional, como lo dice Federico Schiller, este poeta alemán, el Estado Nacional solo es el reflejo del nivel en el que está esa sociedad. Y de alguna manera la mejor forma de gobierno que ha logrado el ser humano es el Estado Nacional soberano. Entonces no podemos tener a los jóvenes siendo educados contra el Estado, porque después tenemos que se convierten en agentes que destruyen las instituciones, que piensan que el Estado no sirve para nada y solamente ven términos de costo-beneficio. Si un hospital no nos deja dinero, entonces ¿para qué lo quieres? Quítalo y mejor pon algo que sí te deje dinero. Se vuelven, no es que esté mal invertir, no es que esté mal una ganancia, pero hay que ir directamente a lo que es productivo y también lo que le da bienestar a la población. En este sentido, lo que hacen los CCCs,
Me refiero a todo esto por el tema de cómo están educando a los jóvenes. Por eso decía, sí necesitan ellos conocer qué es la economía física. Lo que hizo Roosevelt con los CCC era llevar jóvenes desempleados a trabajar al bosque. Y esto es muy, muy, muy interesante, van a ver, porque a mí me dio mucha risa. Los llevaban, los que dirigían a estos jóvenes, los que fueron encargados de formar a estos jóvenes, fueron la gente de la Marina y los militares. Los que ya estaban, ¿cómo se dice esta palabra? Retirados. Los que ya estaban retirados fueron los encargados de formar a estos jóvenes. Y entonces ellos iban, los ponían a hacer trabajo de campo literal en el bosque, y entonces tenían un salario, por supuesto muy simbólico, porque no les ibas a pagar por prepararlos tampoco, ¿verdad? Pero de alguna manera se les daba un salario simbólico, pero no se les daba a ellos. Esto fue lo que a mí me dio mucha risa, porque dije, sí, pues los jóvenes se alborotaron y reclamaron. El salario se les enviaba a los padres, no a ellos, no a ellos. Y entonces tenían una disciplina, tenían una misión de ayudar. No simplemente recibir un salario por nada, o no simplemente vivir en su casa sin hacer nada y estar seguros, sino trabajaban, pero el salario lo recibía su familia. Y también ellos en este libro de Schlesinger, les prometo que la próxima clase podemos leer algunas de las entrevistas que le hacen a estos jóvenes, donde ellos dicen que ahí aprendieron lo que era realmente el trabajo. Y ahí aprendieron realmente lo que era trabajar de forma solidaria con otros jóvenes, lo que era la amistad, lo que era el esfuerzo, lo que era la patria, lo que era tener un concepto de cómo se genera dinero por medio de trabajo, no por medio de que compres criptomonedas y especules en la bolsa y después pierdan, sino el concepto de aportar con creatividad, con esfuerzo. El esfuerzo es importante, el cansancio a lo largo de una jornada de trabajo, eso es valioso también. Bueno, entonces prepararon a estos jóvenes y lo que ellos dicen es que también los aislaron de las drogas, del alcohol, de los vicios. Esto les permitió sacarlos de pandillas. Esto les permitió que fueran hacia una dirección de responsabilidad de una sociedad. En general, esto es lo que fueron los CCC, los cuerpos de conservación civil. También aquí participó el Departamento del Trabajo, el Departamento Agrícola, y eran jóvenes de 18 a 25 años, solteros. Dice, había 1,300 campamentos de estos jóvenes y 300,000 jóvenes que estaban trabajando. Entonces, muy generales quise poner esta parte porque es el reorganizar una nación no solamente es inyectar dinero, es hacia dónde va y también qué está pasando con el futuro de esa nación, que son, por supuesto, los jóvenes. Bueno, esa es una de las fotos de Roosevelt. Dejen ver si la puedo hacer un poquito más grande. Este es una de las fotos de Roosevelt en uno de los campamentos de CCC, cuerpos de conservación civil. Y vean la diferencia. ¿Para qué estaban reclutando estos jóvenes? ¿Y para qué estaban reclutando jóvenes en Alemania? O sea, hay una diferencia muy grande. No es solamente que es el concepto del ser humano, el concepto, como decía siempre LaRouche, el concepto de la moral en la economía. Yo no sabía que la economía era moral hasta que conocí a LaRouche. Yo pensaba que la economía solamente era dinero, solamente era ganar, solamente era inclusive corrupción, porque en mi país yo nací donde no había desarrollo. La mayoría de los jóvenes no conocen lo que es desarrollo. Pero cuando conocen los conceptos de LaRouche, él plantea la economía es el efecto del desarrollo constante de las capacidades creativas del ser humano plasmadas en ese avance tecnológico, en ese avance científico, cultural, que da bienestar a la población. Así. Cuando tú no tienes esto, entonces empieza una degeneración en la economía y lo que se busca solo es el dinero. Y buscas lo que deje dinero. Y lo peor de todo es que el dinero se devalúa, ni siquiera es que ya lograste la gran cosa.
Simplemente eso no sirve. Por eso en nuestro canal de YouTube, que muy gentilmente también Mauricio va a compartir, tenemos una clase que se llama El dinero es estúpido, mi amigo. Me conecté y puse tu nombre. Así se llama. El dinero es estúpido, mi amigo. ¿Se acuerdan que LaRouche siempre decía eso, que el dinero era estúpido? Pero ese es el concepto de economía. Y ese es el concepto que se desarrolló en los Estados Unidos en el periodo de Roosevelt. Bueno, también esta parte de las diferentes leyes que hizo Roosevelt, que era la Ley de Recuperación Nacional Industrial, una de las más importantes. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Que se tenían que gastar en 2 años 3.300 millones de dólares. Tal vez ahora no parece mucho, pero en ese periodo era muchísimo, tomando en cuenta que venían de 1929, de la Gran Depresión. ¿En qué tenían que gastar ese dinero? No era solo darle a la gente para que comiera, era crear proyectos de infraestructura de alto nivel. Y este famoso efecto multiplicador, que no es keynesiano, bueno, solamente entre paréntesis, no es un efecto multiplicador en dinero. Tienes $2 y te vas a tener $10. Es algo más allá que eso. Efecto multiplicador físico en la economía. Se construyó la presa Hoover, se construyeron las 4 esquinas más pobres de los Estados Unidos. En la presa Hoover cuenta Schlesinger que hay una placa, yo nunca he ido, no sé, eso dice él, ¿verdad? Yo espero que sí sea así, ¿eh? Pero lo que él dice es que había una placa de la gente que vivía ahí de diferentes zonas que decía, nosotros decidimos movernos de aquí para que inundaran nuestras tierras con la presa, porque sabemos que esto es lo mejor para las siguientes generaciones. Eso es muy diferente a cómo se ve ahora la infraestructura, que destruye, etcétera, sino ¿por qué lograron esto? Porque fueron con cada ciudadano del país a explicar en esa zona por qué era tan importante la infraestructura, por qué era tan importante tener presas de alto nivel que pudieran dar, empleos productivos y resolver los problemas energéticos. Y también, por supuesto, de aguas. Entonces, Roosevelt lo que le apostó fue a dirigir, lanzar ese crédito productivo. ¿Qué es crédito productivo? Lanzar ese crédito hacia proyectos específicos que van a ser construidos a lo largo de un periodo. Es diferente a lo que vemos ahora en los videos de YouTube famosos, es el ahorro. Si tienen alguna duda, también pueden interrumpir sin problema, ¿vale? Pueden preguntar sin problema. Si yo no lo sé, que yo no lo sé todo, por supuesto, aquí hay gente que conoce también las ideas y puede participar sin problema. Y si alguno de ustedes sabe la pregunta que se está haciendo o quiere comentar, adelante. Esto es un grupo de diálogo. Yo solo como estoy planteando la base de la discusión. Entonces, es muy diferente el hablar de crédito productivo. Y aquí tal vez, Carlos Julio, me gustaría también, si quieres hacer algún comentario, tú que conoces más de este sistema bancario, hay una diferencia grande entre crédito productivo y entre ahorro, por supuesto. Lo menciono porque sí me interesa mucho que esto lo trabajemos bien, porque yo veo que actualmente esa es la idea, que la clave de la economía per cápita es el ahorro. Que se le ha enseñado a la población, se nos ha enseñado que una nación funciona igual que la señora que compra su comida en el mercado, que le dicen, no puedes gastar más de lo que tienes. Eso es lo que nos han dicho, tú no puedes gastar más de lo que tienes, eso es ser responsablemente financiero, no puedes gastar más de lo que tienes, pero lo que sí puedes hacer es en lugar de gastarte todos tus pesos, ahorrar 2 pesos bajo el colchón, para que así en un periodo de tiempo tengas muchos pesos bajo tu colchón y puedas ya especular en la bolsa. Bueno, perder tu dinero, ¿verdad? Pero ya devaluado. Una casa, y aparte devaluado, sí. Bueno, pero una cosa es el tema del crédito productivo dirigido y otra cosa es el tema del ahorro. El ahorro funciona, sí, si va conectado a un proyecto de nación, a un proyecto nacional. Pero si solamente es como pensar que una nación va a poder funcionar en base a cómo funciona
o funcionamos en nuestra economía personal, de decir, el ahorro es bueno, por supuesto, pero una economía necesita algo más que solo eso. Carlos Julio, ¿quieres hacer algún comentario sobre este tema? Me interesa saber. Sí. No, yo diría que en principio, digamos, la diferencia está en que para un ser humano, una persona individual, puede ser que el dinero sea riqueza. Digamos, si uno tiene muchos pesos mexicanos o colombianos o euros o dólares como persona, podría ser riqueza para uno, pero para una economía tener más dinero no es riqueza, porque si la riqueza fuera el dinero, la nación más rica del mundo sería la que tuviera la máquina de imprimir dinero más rápido. Entonces, el tema es que desde el punto de vista, digamos, de la economía, hay algunas diferencias entre lo que significa el dinero para el ser humano individualmente considerado o lo que significa el dinero para un Estado, digamos, para una economía. Lo otro es que yo siempre he creído que tampoco hay, digamos, diferencias. El tema es que en el concepto neoliberal, los estados deben tener presupuestos equilibrados, ¿cierto? No deben endeudarse en principio. Yo creo que el tema de la deuda, incluso para un ser humano, para una persona, una deuda no es buena ni mala en sí misma. Yo creo que endeudarse no es bueno ni malo. El problema uno es para qué se endeuda y en qué condición se endeuda. Entonces yo creo que esas es como las dos respuestas que uno debería, porque un estado puede tener un déficit, digamos, tener un mayor gasto que el ingreso y se puede endeudar. El problema es para qué se endeuda un Estado y cómo se endeuda. Yo pongo este ejemplo para una persona, digamos, cualquiera de nosotros puede, digamos, endeudarse para comprar una vivienda. Y yo creo que comprar una vivienda es un propósito sano, pues, productivo. Pero el problema es que si me endeudo con condiciones de usura, esa deuda, pues a largo plazo pierdo la casa y es peor. Entonces, el tema es que uno debe endeudarse. O viceversa, yo me endeudo con un crédito flexible, barato, pero utilizo la plata para ir a casinos, ir a prostitución, juegos. Entonces, el crédito fue muy barato, pero le dio un propósito equivocado. Eso mismo puede pasar en el Estado, porque hoy al Estado lo endeudan para cosas innecesarias, improductivas. El principio del crédito es que uno debe endeudarse para algo que te genere, digamos, un mayor ingreso futuro. Y yo creo que un ser humano también puede endeudarse para eso. El tema es, no puede endeudarse para estudiar, para comprar una vivienda. Entonces la idea es que cómo, en qué condición me endeudo. Entonces yo diría que siempre el tema de la deuda debe estar como asociado a dos preguntas. ¿Para qué me endeudo y en qué condición me endeudo? Entonces, yo creo que esas son como las dos respuestas que debe darse a nivel del Estado. Y es correcto que un Estado puede tener un déficit. Eso no es un pecado. El problema es qué origina el déficit. Entonces yo creo que allá hay una comunidad, pero yo sí creo que obviamente en economía lo importante es que el ahorro, pues, que hace la sociedad en los bancos y la creación de dinero que hace el Estado se puedan complementar para promover la economía productiva. Entonces yo creo que el tema es el criterio para definirse la creación de dinero. ¿Es bueno o malo? Lo mide la economía productiva. Si eso se utiliza para incrementar la productividad de la economía, la producción, digamos, de alimentos, si hay más infraestructura, ciencia y tecnología. Entonces el tema es que los criterios están en la economía física. Digamos, lo que define si la expansión monetaria o el ahorro que hay en los bancos se está usando bien, lo mide digamos, la economía productiva. Si se expande, si hay productividad, si hay un crecimiento, digamos, de la producción física y hay un crecimiento de la productividad, se están haciendo las cosas bien. Si no, vamos por el camino equivocado. Entonces yo diría que el tema del dinero en última instancia no es una riqueza, sino un medio. Porque hoy en la economía dominante el dinero supuestamente el dinero es unidad de cuenta o el dinero es depósito de valor. Pero el dinero yo creo que desde el origen de los tiempos a hoy es un medio de cambio. El dinero no puede ser, digamos, lo que define si es valor en la economía. El dinero no es valor en la economía, o tampoco puede ser unidad de cuenta desconectado a la economía productiva. Entonces yo creo que de todas formas el dinero debe recuperar la esencia por el cual surgió, que es ser un medio de cambio en la economía. Pero hoy, por ejemplo, decir que el dinero es valor en esta inestabilidad monetaria que se está devaluando el dólar, el euro, el papel moneda en cualquier momento
desaparecer como depósito de valor. Y la gente que le da, pues, por eso incluso en estas épocas de crisis como la que hoy vivimos, las élites normalmente invierten en bienes productivos, en commodities, en oro, en petróleo, en infraestructura. Pues básicamente el dinero no es riqueza. Entonces, confiar que el dinero es riqueza o que el Bitcoin es riqueza, eso es apostarle a una apuesta que nos puede llevar a la ruina. Entonces, lo importante es que más allá del dinero, si hay la riqueza real en la economía es si hay infraestructura, si hay industria, si hay ciencia y tecnología, si hay universidades, si hay hospitales, si hay mayor inversión, digamos, en los temas culturales, digamos. Entonces, yo creo que esos son temas que en última instancia no lo resuelve el modelo de la métrica de hoy, es una métrica monetaria. Entonces, yo creo que eso es como lo que quería como aportar a esta discusión. Gracias, Carlos Julio. Y si hay alguna duda, también podemos abordarla o algún otro comentario. ¿Alguien más quiere comentar? A ver, Carolina, aquí en donde el compañero que habló platicó exactamente para qué te endeudas. Entonces decía ya las últimas palabras que las élites invierten ok, pero eso sí se lo permite el sistema. En todo caso, la economía tiene que estar amarrada así como plantea el primer Banco de Desarrollo Internacional. Exactamente, no porque ya existe el crédito, entonces ya saltan los especuladores. Ahí es la situación bien importante. Toda la economía debe estar conectada a un solo propósito, en este caso a la economía nacional. Ok. Totalmente de acuerdo. Sí, es decir, lo que define en última instancia si el ahorro que hace la gente en los bancos o la expansión monetaria, si se hace bien, es si tiene un impacto en la economía productiva, si expande la economía productiva, la productividad, la producción. Eso en última instancia es la métrica o el criterio definitivo para medir si se están haciendo las cosas bien. Yo cuando hablaba del tema del endeudamiento, precisamente hoy, si uno mira por qué hay mucha inversión en activos físicos, porque hay mucha desconfianza en el papel moneda. Entonces, como la gente que tenga solamente cuentas en dólares o en euros o en pesos o en bitcoins, puede quedar en la ruina. Entonces, por eso las élites normalmente en esta época de crisis, el refugio normalmente son los bienes, los commodities, la inversión productiva, el oro o industrias. Entonces, yo creo que ese es un tema que las mismas élites tratan de proteger sus inversiones, no confían ellos mismos en la moneda. Entonces, por eso, en última instancia, lo que determina si el dinero se está usando bien es si el dinero está conectado con la economía productiva. Pues si la expande, si aumenta la producción y la productividad. Entonces, son como dos cosas que van de la mano. Y volviendo al asunto, exactamente las élites se van por las commodities, se van por petróleo, se van. Ok, pero ¿qué pasa? Lo que acaba de pasar hace unos días, que los que se fueron por las energías, entre comillas, sustentables, ahora están en bancarrota. Ok. Bien, sí, efectivamente debe ser un único plan de desarrollo y sobre eso se une todos los planes más particulares. Y cuando hablo plan de desarrollo, a estas alturas ni siquiera puede ser una cuestión nacional, es una cuestión de colaboración internacional, donde inclusive el dinero como tal no tiene esa importancia, sino lo que plantea la RUSH, la canasta de bienes, que en su momento lo vamos a abordar. Pero es tan importante entender este concepto de qué es el dinero y cuál es su papel, pero también el concepto del crédito productivo, porque una nación puede crear crédito y no importa si hay ahorro de la población o no lo hay, no se necesita. Cuando estamos hablando de un nivel Estado nacional,
porque el Estado Nacional tiene esa capacidad, por ser Estado Nacional soberano, de emitir ese crédito que va dirigido hacia esos proyectos estratégicos. Y sobre todo cuando es en colaboración con otras naciones, como debe ser ahora, que ya ninguna nación lo podría hacer de forma solamente interna. Bueno, continuando con esta parte de los empleos productivos. Roosevelt planteaba, junto con Hawkins, que la parte del trabajo, decía, es mejor proporcionar trabajo que asistencia pública, que dar dinero, es mejor. Y aquí desarrolla mucho este concepto, que es muy interesante, porque no es solamente el trabajo, es que el trabajo nos permite ese desarrollo, esa confrontación de nuestras capacidades creativas. No es solo dinero, no es solo dinero, esto es muy importante, no es el dinero, es ¿con qué te vas a confrontar como persona? ¿Cuáles son tus capacidades? Si tienes capacidades y si no las tienes, entonces se desarrollan. Pero el ser humano tiene todas las cualidades de generar ese proceso creativo y mejorar la biosfera, la civilización. Entonces el trabajo sí es, el salario, perdón, el dinero es efecto de todo este proceso, el que seamos útiles a una sociedad aportando algo que realmente vale la pena. No, y que por eso tengamos ese salario o ese dinero. Decía que en paz descanse una persona extraordinaria, que era el doctor Rajaram, que él fue el premio Nobel de la alimentación, alumno, seguidor de Norman Borlaug. Nosotros tuvimos la gran fortuna de conocerlo en México porque él decidió, aunque era hindú, decidió vivir en México. Fuimos a entrevistarlo, está la entrevista también, hay que enviársela, recuérdenos por favor enviárselas, pero él decía esta parte, que necesitamos ser útiles a la sociedad, que necesitamos dar eso a la sociedad, y él luchó incansablemente por acabar el hambre en el mundo, con otros doctores, pero sobre todo esa cualidad moral que él tenía de decir, si existen los seres humanos, tenemos que ir en contra de lo que se come en nuestra comida, ¿no? De lo que se come en nuestra comida. Y él decía esta parte, que todos los empleos son productivos, y bueno, la mayoría de los empleos deberían ser productivos, y que la gente, por ejemplo, que genera nuestra comida, ¿por qué tendría que vivir en un nivel de vida totalmente inferior si son los que generan nuestra comida? Entonces, este concepto de trabajo productivo, este concepto de aportar, este concepto de entre más aportas, pues tienes la oportunidad de aportar más. No es que ya aportaste, ok, ya, muy bien, gracias. Es aportaste, entonces aporta más, y esa es tu oportunidad, más. Entonces, este era el concepto del trabajo productivo. Y se eliminó este concepto de los trabajos inútiles keynesiano, que era muy famoso, ¿no? Les hacían hacer un hoyo para que tuvieran el pretexto de pagarles, y otros tapaban el hoyo que otros hacían, ¿no? Ese era como el concepto que había. Sin embargo, eliminaron este concepto dando empleo realmente productivo. Este concepto de efecto multiplicador se dio prestaciones que no se tenían, el seguro para la vejez, la ayuda a ancianos indigentes, el seguro de niños dependientes, el seguro de desempleo, y en 2 semanas, como conteo aquí, se habían creado 2 millones de empleos. 2 semanas, 2 millones de empleos productivos en el periodo de Roosevelt. 2 millones de empleos. ¿Cuántos empleos? Más bien ahora en 2 semanas se pierden 2 millones de empleos. En el periodo de Roosevelt se creaban 2 millones de empleos en 2 semanas. Ahora, este es un punto importante. Todo esto se creó en Estados Unidos después de la Gran Depresión y antes de la guerra. Porque también está esta idea de que Estados Unidos se volvió una gran potencia gracias a la guerra. Otra falsedad total que uno a veces... Yo cuando estaba en la universidad repetía eso sin saber ni siquiera lo que yo estaba diciendo. Era porque así lo había escuchado, que Estados Unidos era potencia gracias a la guerra. Pero Estados Unidos fue una potencia antes de la guerra con Roosevelt.
Tenemos aquí también el crédito abundante y barato de la Corporación Financiera de Reconstrucción. Esta era la institución encargada de esa dirección del crédito, no de emitirlo, sino de dirigirlo, hacia dónde iba. Obras públicas, ferrocarriles, etcétera. No vamos a ver tanto detalle esto, pero es importante saber que cómo lograron esto creando esas instituciones que iban coordinando esto. Y de verdad, si tú lees este libro de Schlesinger, yo les recomiendo mucho, te atrapa tanto que no quieres terminarlo, porque lo va narrando de una forma en la que habla, por ejemplo, cuando se hizo este juicio a los bancos, diciendo es que los bancos son los culpables de que que hayamos entrado a la crisis de 1929 y los mandan a comparecer. Nadie ha logrado eso, que un banquero vaya a comparecer, se tenga que mezclar con el populacho, ¿no? Y eso lo logran en el periodo de Roosevelt. Entonces también ahí lo van a encontrar, esto que plantea Schlesinger. Esos son ejemplos de en qué se utilizó el crédito. Y quise ponerlo porque no nada más es crédito y decir crédito para proyectos. Y en mi mente hay un concepto de proyecto y en la mente de cada uno de ustedes hay otro concepto. ¿Qué era lo que se hizo? Aquí planteamos 632 diques y manejo de agua para control de inundaciones, energía eléctrica para actos eléctricos en el área rural, crédito a propietarios de vivienda, crédito para financiar hipotecas, se compraron acciones agrarias para refinanciar a las granjas y no quebraran. Esto no era especulación. Esto no era especulación financiera, era comprar esas acciones para que pudieran tener liquidez y con esa liquidez volver a invertir y rescatar a las granjas. La Segunda Guerra Mundial se volvió un instrumento para la recuperación económica. Esto se transformó en la guerra. La ley de administración del proyecto del Valle del Tennessee tenía 3 objetivos. La ley de creación de infraestructura de alto nivel en ese periodo eran 3. 1, proyectos hidráulicos y eléctricos. Dice eléctricos, esos son otros. Esos son otros proyectos, pero esos no vamos a hablar. Los que vamos a hablar son estos, los eléctricos. Proyectos hidráulicos y eléctricos como pilares de la nación. Empleos, ese es el primero. Segundo, empleos productivos inmediatos en infraestructura. Aumento de la producción de bienes de capital. Bienes de capital. No especulación. Bienes de capital. Después tenemos la ley de administración del Valle del Tennessee. Situación de las 4 esquinas más pobres de Estados Unidos. ¿Cómo estaban? O sea, imagínense los Estados Unidos que de hecho está regresando a eso, no están produciendo ni están creciendo, están más bien destruyendo la infraestructura que tenían. Pero eran lugares fértiles que se perdían por las inundaciones. No sé si les suena, todos nosotros tenemos casos parecidos en nuestros países. Lugares fértiles pero que no se pueden utilizar por inundaciones. No había desarrollo industrial. El feudalismo no permitía la creación de infraestructura básica. Malaria, viruela, tifoidea, esas eran las enfermedades en los Estados Unidos. Analfabetismo, no existían hospitales de buen nivel, no sé si les suena, ¿verdad? No había electricidad o solo el 50% de los agricultores tenía acceso a la electricidad. Esta era la situación de los Estados Unidos. ¿Por qué digo si nos suena? Porque así como Estados Unidos salió de esto, también nuestros países lo pueden hacer. Y por eso la Rush plantea, recuerden que estamos analizando 2 renglones de un documento de la Rush. ¿Qué logró el proyecto del Valle del Tennessee? Los indígenas fueron capacitados para participar en las presas, para construirlas. Es que esta idea, este concepto de que la industria llega y destruye todo y los hace a un lado, no, es un romanticismo malvado. En realidad, cuando se hizo el proyecto de la presa Hoover, ellos participaron de la construcción de esa infraestructura, aprendieron. Las empresas eléctricas de JP Morgan atacaron el proyecto, claro, por supuesto, ¿no? Los JP Morgan, los Greenpeace de ese periodo.
El costo de la electricidad bajó 65%. Ahorita que terminemos esto, que nos diga Paulo cuánto está la electricidad en Alemania. ¿Cuánto paga de electricidad? Y aún así sí es financiada por el Estado. Platícanos, Pablo, ¿cuánto pagas bueno, no, si quieres no tan detalles, pero ¿cuánto es el costo de la electricidad en Alemania? Me oyes agora? Me ouve? Sí, te escucho, te escuchamos. Ok, me escucha. Ok. Nosotros aquí en casa, cerca de 400 euros por mes. Oye, sí, efectivamente. ¿Y eso es subsidiado por el gobierno, Paulo? No, 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 no. Isso, o Estado, o governo não subsidia nada agora. Nadie. Ok, pues es que esos son los beneficios de la energía verde, Paulo. Sim, pero que isso não justifica. Isso não justifica porque esses preços muito altos, Claro, sim, tem mais a ver com os investimentos de empresas empresas privadas e aumentam sempre os preços todos os anos. Agora, este ano eles aumentaram, nós estávamos com cerca de 35%, sim? Agora aumentaram mais 60%. Por isso saímos de 150, não, de 100 euros para 400 euros por mês. claro, wow. No, y yo Sí. hacía una broma, decía que gracias a lo verde, porque precisamente esa política verde y que Alemania se esté deshaciendo de su energía nuclear son las consecuencias. Y mira, qué bueno que tú estás aquí y caemos en la cuenta de que estás en Alemania, porque mucha gente tiene la idea romántica, no sé de dónde la saca, pero que si Alemania está deshaciéndose de su energía nuclear, hay que hacer todos eso. Y Helga, en el diálogo de jóvenes, planteó, búrlense de la política alemana que está loca por deshacerse de Sim. la energía nuclear. É grande problema aqui na Alemanha e depois agora com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o povo alemão, o pueblo alemão, tornou-se mais burro. Todo mundo pensa que os preços aumentaram por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas esses problemas já existiam antes da pandemia. Todos esses problemas já existiam antes da pandemia. Quer dizer que isso são especulações. São especulações que fazem e o governo alemão não tem poder para poder defender e a população tem grandes problemas. Muitos já especulam que aqui na Alemanha, se isso continuar até mais um ano, é possível que aqui haja uma guerra civil. Porque a população toda, a população está revoltada. Né? Está toda revoltada. Principalmente por causa do preço do preço da eletricidade e o preço do gás. Né? Os preços de compras normais também aumentaram até 60%. Isso não é só o gás e a eletricidade. Também a alimentação normal aumentou. O combustível aqui está 2 euros por litro. 2 euros. Isso são cerca de 35% que aumentou.
nos últimos, isso só desde dia 24 de fevereiro, desde que a guerra começou na Ucrânia, o preço do combustível aumentou de 1,35 para 2,20 €. Quer dizer, quase 100%, ou quase Imagínate, sí. 50%, quase 50%. 400, sí. Wow, Sí. es muy bueno que nos digas todo esto porque rompe el romanticismo que hay. El romanticismo que hay sobre lo verde y también el romanticismo que hay y la equivocación sobre el tema de la guerra. Sim, sim. Sí, qué É, bueno. é um grande problema aqui na Alemanha. Não é só na Alemanha, é na Europa toda, né? Porque eu estava em Portugal há três semanas atrás. Há 3 semanas atrás eu estava em Portugal. Os preços em Portugal é muito mais alto que na Alemanha. O preço em Portugal está quase a energia custa quase 500 € por mês. Quem tem uma vivenda, né? Quem tem uma vivenda. Né? Eu tenho uma casa, né? E por isso é que custa 400. E em Portugal está a custar 500 € por mês. A eletricidade e o gás. Isso são dois preços diferentes. O gás e a eletricidade são dois preços diferentes. Quer dizer, a eletricidade está a custar 400 € e gás está a custar cerca de 250, 300 €. Vai depender onde a pessoa vive. Se a pessoa viver numa cidade pequena, o preço é um pouco baixo. Mas se a pessoa viver numa cidade grande, como Berlim, Munique, Colônia, ou então Hamburgo, então o preço é muito mais alto. Sí, es É uma verdad. grande crise. Sí, sí, es verdad. Y por eso Helga planteó que hay que burlarse de esta idea alemana que en realidad está llevando al colapso. Por eso es tan Sí, sí. importante el llamado del Instituto Schiller. Y que es bueno. Y Pablo, yo te invito también a que te desveles los viernes, los viernes a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, hora de los Estados Unidos, tenemos la reunión con Denis Small todos los viernes en español sobre un informe estratégico. Entonces también te voy a mandar eso para que lo conozcas y participes. Los viernes, ¿sí? Viernes. Okay. Te voy a mandar los datos bien para que tú los tengas. Ok, muy bien. Muy bien. Y te Okay. agradezco que nos compartas todo esto que está pasando en Alemania. Es tan importante porque muy importante entender que no solo lo que pasa en nuestro país, sino están pasando a nivel internacional y no solo en países en desarrollo, sino estamos hablando de Europa. ¿Qué le viene a los de otros países? Sim. La vantagem que a Alemanha tem é que o salário é muito alto. O salário, sim, né? Sim, sim. O salário é muito alto aqui. Como é que se diz? O salário mínimo aqui na Alemanha são cerca de 1.500 € por mês, o salário mínimo. Então, em geral, aqui ninguém tem salário mínimo. A maioria das pessoas ganham entre 2.500, 3.000. Essa é a base. E a maioria das pessoas ganham, sei lá, 4 ou 5.000 €. E essa é a diferença. Por isso é que as pessoas agora ainda suportam, conseguem pagar isso tudo. Sí, el problema es que hay un proceso de devaluación, hay un proceso Sim, de exato. Isso aí. también. Sí, efectivamente. Ok, gracias por compartirnos, Pablo. Gracias. Y bueno, ya situados un poco más en la realidad,
con este comentario que nos hace Paulo, más situados todavía en por cuando Helga y LaRouche hablan de una crisis financiera, es esto, tiene un impacto en el consumo básico de nosotros, de la población. Y tal vez en algunos, como en México, está subsidiada muchas cosas, pero también el salario es muy bajo. Entonces hay una y otra, pero la situación es de colapso del sistema financiero. Entonces puedes ahorrar mucho, es lo que hablábamos, puedes ahorrar mucho, pero si ese dinero hay una inflación, una devaluación, simplemente no sirve para nada. Lo más importante es esto, el respaldo, ¿no? Y otro de los conceptos que vamos a ir abordando en estas clases es el concepto del valor económico. Realmente, ¿qué le da valor a ese dinero? Y hemos hablado un poco de esto. Bueno, dice, se crearon 15,000 granjas de demostración. Se aumentó en 3 veces el rendimiento agrícola. En 3 veces el rendimiento agrícola. Esto es muy importante. Ok. Esta parte, los logros del TVA para ir cerrando, ayudó o fue la base de la construcción de la presa de las 3 gargantas de China. Si algunos de ustedes conocen el material del Instituto Schiller y saben que siempre uno de los ejemplos de infraestructura es la presa de las 3 gargantas China. Pues la presa Hoover fue el preámbulo para la presa de las 3 gargantas. Viajaron ingenieros y hubo una colaboración de desarrollo, no de inversión, pero sí de intercambio de tecnología con China. Se creó la presa Hoover, se construyó una mini ciudad para los trabajadores cuando se estaba construyendo la presa Hoover, 45,000 proyectos de infraestructura, puentes, túneles, sistemas de agua, locomotoras, rieles, transporte, porque se tiene que hacer una mini ciudad cuando vas a construir algo como una presa. No puedes tener a la gente yendo y viniendo horas de transporte o yendo y trayendo los materiales, sino tienes que hacerlo ahí. ¿Vale? Estos son solamente ejemplos y podemos ver algunos más, pero esto es como muy general. Parte del objetivo del TVA y del periodo de Roosevelt fue atacar al sistema financiero. La regulación proteccionista, la ley de seguro de depósitos y la ley Glass-Steagall. Esta ley Glass-Steagall la vamos a abordar aquí en general, necesita ser abordada en una sola reunión, pero es parte de lo que vamos a ver. Y todos y cada uno de estos fueron pensados en controlar o regular el sistema financiero, que es a lo que LaRouche siempre planteó, hay que regresar otra vez a regularlo. Y cambiando, o sea, precisamente porque tenían ya todo este impulso y tenían toda esta infraestructura, se pudo cambiar la dirección de esa economía para destruir al fascismo. Cuando Churchill, y esto es bien famoso, yo les recomiendo este libro que se llama Así lo veía mi padre, varias veces lo he comentado, pero es un libro muy bueno, se llama Así lo veía mi padre, de el hijo de Roosevelt, Elliot Roosevelt, y lo que él habla es, pues es anecdótico, es bueno, es un libro interesante, pero ahí es donde él narra esta parte, donde Churchill le pide ayuda para acabar con el fascismo. Y entonces Roosevelt contesta que no se puede seguir manteniendo el sistema colonial británico. Es de ahí, si hay un video del movimiento que no sé si lo alcanzaron a ver, si no hay que buscarlo, donde se ve esta parte, este fragmento del libro, donde Roosevelt dice, no podemos respaldar el colonialismo británico, es decir, no vamos a destruir al fascismo y ayudarles a ustedes los británicos a destruir el fascismo para que sigan teniendo colonias. Estados Unidos no va a colaborar a eso. ¿Y dónde se encuentra esta frase? En este libro que se llama Así lo veía mi padre, de Elliot Roosevelt. Está en inglés y está en español también. Ok, bueno, entonces para atacar al fascismo ya se tenía esa infraestructura, solo se reconstruyó, dice, se construyeron 50,000 aviones, armas, tanques, 6 meses para construir un buque Libertad, pero en 1943 se tardaron 15 días. Cuando empezó los Estados Unidos con Roosevelt, se tardaban 6 meses en construir un buque. Y en 1943 se tardaron 15 días.
Por supuesto, no estoy diciendo que hay que construir, tampoco estoy diciendo que la economía de guerra es la solución, no. Estoy diciendo que Estados Unidos tenía la capacidad, por haber sacado a su nación de la crisis que tenía, tuvo la capacidad hasta para atacar al fascismo, porque ya había una infraestructura que lo respaldaba antes de la guerra. Se producían 6,000 aviones por mes. Y muchos de estos, curiosamente, también lo hacían las mujeres, porque los hombres estaban en la guerra. ¿No? Bueno, solo hay como algo también que vale la pena tomar en cuenta. Ok, con esto terminamos este planteamiento. Terminamos relativamente porque saben ustedes que siempre los conceptos quedan abiertos para seguir el... Pero esta parte, gracias Mauricio, que pudiste mandar en la entrevista del doctor Rajará. De verdad, véanla, yo la recomiendo mucho. Realmente una persona totalmente humanista que respaldó al Instituto Schiller, que fue uno de los que más peleó por la construcción de proyectos que quitaran el hambre del mundo. Él fue discípulo de Norman Borlaug, que ustedes saben que la Rush también respaldó y respalda toda esta aplicación de tecnología para quitar el hambre en el mundo. Entonces, gracias Mauricio, de verdad es muy buena esa entrevista. Y bueno, cerramos este concepto del periodo de Franklin Roosevelt. Por supuesto hay más, por eso voy recomendando este libro para que si los van leyendo y después quieren venir a comentarnos qué les llamó más la atención o una aportación de estos libros, adelante. El de Schlesinger no lo podemos compartir porque simplemente no tenemos el material en PDF de este libro, pero quiero cerrar con esta idea, que cada jueves tomemos estos conceptos a desarrollar y que podamos ir uniéndolos al siguiente concepto de forma que nos quede claro un poquito más cada vez qué es la economía física. Y esto que abordamos hoy fueron solamente 2 renglones de un párrafo, el documento de la Rush. Vamos a seguir trabajando este documento, la estrategia Vernadsky, con otro concepto que vamos a presentar. Les voy a enviar la invitación y bueno, si alguien quiere hacer, vamos a cerrar los últimos comentarios breves. Normalmente las reuniones son de 6 a 7:30, 1 hora y media para que no sea tan saturante tanta información. Esta vez les agradezco que hayan participado más tiempo porque era importante presentarnos y conocernos, saber todo esto que estamos viviendo todos en otros países, pero normalmente vamos a tener 1 hora y media para que quede un concepto y después terminemos para que la mente pueda hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, últimos comentarios para cerrar. ¿Alguien quiere comentar, hacer algún comentario? No, de pronto si puedes enviar la presentación de Roosevelt. Vale, sí. Ah, sí, está bueno. También la presentación, Carolina. Gracias. Bien, entonces, sí, la mando. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? ¿Breve? Ok, si les parece, entonces terminamos por hoy. Creo que fue intenso nuestra charla. Vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube que tiene apenas, no sé, 20 suscriptores, pero ¿por qué lo hicimos? Porque es un canal de archivo para nuestras reuniones, para que las podamos volver a ver. No queremos solamente los likes, 1000 likes, pero nadie en vivo, ¿verdad? O sea, puede haber millones de likes, pero no nos interesa eso, sino las personas. Las personas, es más importante que un like ahí. Entonces, ese es un archivo en el canal de YouTube, pueden suscribirse para cuando subamos, principalmente ahí subimos cuando estamos en las universidades, algún videíto. Como decía Bernardo, estamos intentando hacer eso, videos cortos donde se transmita qué está haciendo el Instituto Schiller, porque no nos interesan solamente los análisis de qué tan mal está la cosa o cómo nos vamos a morir. Lo que necesitamos saber es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Y que somos un grupo, que no estamos solos cada uno en nuestro país viviendo
pues esta situación, sino que somos un grupo parte del Instituto Schiller con una fuerza impresionante y que cada que alguien hace algo, se respalda por todos los demás, estamos acompañados. Así es que bueno, que tengan muy buena noche, les agradezco mucho y nos vemos mañana en la reunión con Denis de Iberoamérica y el próximo jueves. ¿Vale? Hasta Gracias. luego todos. Pablo, todo de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Que estén bye. bien. Muchas gracias. Chao. Chao.